Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de divulgación sobre lo que está ocurriendo en la economía en estos días, que nos va a ayudar a entender determinadas cosas, ¿no? Fijaros, hoy vamos a hablar de un tema que quiero que un poco lo relacionemos con lo que ha ocurrido en el pasado, que además tuvo muchísimo que ver con la anterior crisis económica, ¿no? Y es el precio del petróleo. Y diréis, bueno, el precio del petróleo sí, sube, baja, no. Fijaros, es importante que mencionemos esto, porque el precio del petróleo, queramos o no, es un bien que utiliza todo el mundo, pues todo el mundo se desplaza, todo el mundo utiliza un transporte público y fijaros también importante, todos los productos tienen que ser transportados. Cuando vosotros compráis cualquier sitio en Amazon, los productos vienen de fuera, esos productos tienen que ser transportados, por lo cual esos productos de alguna manera sufren indirectamente la subida del precio del petróleo. ¿Qué ocurre? Que claro, al ser un bien que se utiliza continuamente, es un bien que tiene mucha repercusión en la inflación. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, de la inflación. ¿Qué es la inflación? Como todos sabéis, la inflación es el nivel de los precios de una economía. ¿Cómo están los precios en una economía en general, ¿no? ¿Han subido los precios? ¿No han subido los precios? Y vamos a hablar del petróleo porque el petróleo tiene mucha importancia en lo que ocurre con el nivel de precios de una economía. Fijaros, lo que quería deciros, y por eso quería hacerlo un poco, yo quería remitirlo un poco a lo que pasó en el año 2007. La gente se acuerda que en el año 2007 empezó una crisis económica, fundamentalmente una crisis financiera, pero fijaros, ¿dónde quiero darle la importancia? La importancia es que en el año 2007 el petróleo costaba aproximadamente $140 el barril. Claro, pensar una cosa, ahora mismo estamos en torno a 60, 140, 60. ¿Qué provocó esa subida tan espectacular hacia niveles de 140? Provocó obviamente una subida de precios muy importante. A nivel global, no solo el precio del petróleo. El petróleo arrastró a la cesta de alimentos, a la cesta de productos, a la cesta de la electricidad, porque la electricidad también requiere petróleo para ser producido, la energía térmica que todos conocéis, por lo cual se produjo una subida general de precios. ¿Qué ocurre? Que es muy importante tener en cuenta los precios porque los precios de alguna manera determinan el nivel de consumo de la gente. ¿A qué me refiero? Que si los precios suben muy rápidamente, la gente puede decir, caramba, como han subido los precios, dejo de consumir. Por lo cual, y ahí entramos en la siguiente variable, el nivel de los precios tiene que ser controlado. ¿Sabéis cómo se controla el nivel de los precios? Os lo voy a decir, a través de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo quiero comprar algo, muchas veces no tengo el dinero suficiente para comprarlo al contado. Estoy hablando de bienes de equipo, bienes grandes, automóviles, maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, tengo que pedir prestado ese dinero. Y aquí entra en función los tipos de interés. Claro, si los tipos de interés están muy bajos, la gente tiende a endeudarse mucho más velozmente que si los tipos estuvieran altos. ¿Qué ocurre? Que si tú te endeudas a tipos niveles bajos, consumes mucho y haces que los precios suban, ley de oferta y demanda, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Que para frenar esa escalada de consumo creciente que hizo subir tanto los precios, los bancos centrales, las autoridades monetarias, no les quedó más remedio que subir los tipos de interés. ¿Por qué digo que tiene mucho que ver con la crisis del 2007? Porque, si os acordáis, la crisis del 2007 empezó con las famosas hipotecas subprime. ¿Os acordáis, verdad? Esas hipotecas subprime. Pero ¿cuál fue el problema de las hipotecas subprime? Que de alguna manera las hipotecas subprime sufrieron una subida muy fuerte de los tipos de interés. Tú puedes pagar una hipoteca más o menos con tu trabajo, pero ¿qué te ocurre si el banco te dice que te sube los tipos de interés? La cuota hipotecaria sube y entonces a lo mejor no puedes pagarla y no te queda más remedio que vender la casa o dejar de pagar la hipoteca. Y ese fue la verdadera crisis del año 2007, que la gente dejó de pagar la hipoteca. ¡Bum! Las hipotecas estallaron. Vuelvo al presente. ¿Qué está pasando? Que el petróleo está subiendo. Llevamos 2 semanas donde el petróleo está subiendo muy fuertemente. El otro día lo comentaba, fijaros, solamente desde el 20 de enero que Biden fue nombrado presidente, desde el 20 de enero a ahora, que han pasado solamente 15 días, como quien dice, el petróleo ha subido de $50 a $60 el barril, ¿vale? Fijaros, es una subida muy fuerte. De 50 a $60 es una subida muy fuerte. Entonces, lo voy a poner en 2 contextos. El primero, que
suba el petróleo de 50 a 60 y por ende, lógicamente, los combustibles, no deja de ser una especie de impuesto. ¿Qué significa una especie de impuesto? Significa que todo el mundo, casi todo el mundo, utiliza su vehículo, ¿verdad? Y casi todo el mundo tiene un presupuesto que se gasta en gasolina, en diésel, todos los meses, ¿verdad? ¿Qué ocurre si ese presupuesto que tú tienes de 100, 200 euros, cada uno es cada uno? No os quiero ni contar los camioneros que gastan cientos de euros todos los meses, o los taxistas. ¿Qué ocurre si en esa cifra que detraen todos los meses para poner combustible les sube un 10%? Es decir, ¿qué pasa si yo todos los meses que gasto aproximadamente 200 euros en combustible, 200 euros en combustible, me suben un 10% y a partir de que me suban tengo que gastarme todos los meses 220? Es un impuesto. ¿Lo veis? Estoy detrayendo de mi renta disponible 20 euros más para pagar la subida del combustible. Es una especie de impuesto, como os he dicho, ¿no? Por lo cual, de alguna manera, en un momento donde estamos en crisis, que te quiten 20 euros para gastarte en lo que tú quieras, no deja de ser una mala noticia económica. La otra derivada es que puede ocasionar la subida de los precios, no solo de la gasolina y del diésel, por supuesto, sino, como os he dicho, que casi todos los productos tienen que ser transportados. Es posible que también suba el precio de todos los productos. Y ahí viene la consecuencia de lo que pasó en el año 2007. Si suben el precio de todos los productos, es decir, si sube la inflación, es posible que los bancos centrales tengan que subir los tipos de interés. Y eso sería un verdadero problema. Por lo cual, estemos atentos, no es bueno que suba el petróleo tan fuerte. ¿Por qué? Porque, insisto, primera componente, es un impuesto a los consumidores que tienen que traer más dinero, y segundo, a medio y largo plazo se sigue subiendo. Es posible que eso acompañe a una subida de los tipos de interés. Y una subida de los tipos de interés, con los tiempos que están corriendo, sería muy, muy, muy perjudicial para la economía. Esto ha sido todo. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.